y la pupila y el cristalino para llegar a la retina, donde la energía electromagnética de la luz se convierte en impulsos nerviosos y por ese medio el nervio óptico pues es enviado hacia el cerebro, ¿verdad? Em, y luego el cerebro pues lo procesa para la corteza visual. En el cerebro tiene lugar el complicado proceso de la percepción visual, que es capaz de formar objetos, de identificar las distancias, de detectar los colores y, y también de detectar movimientos que nosotros lo vemos, ¿verdad? Que se ve. Entonces, la retina es una de las regiones más importantes del ojo y contiene unas células que están especializadas, ¿verdad? Que son los conos y los bastones y que más adelante vamos a estar hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, la lesión de cualquiera de estas estructuras del sistema visual puede causar ceguera, ceguera parcial, ceguera, una pequeña ceguera, ¿verdad? Entonces, aunque el resto no presenta ninguna alteración, pues sí se va a presentar la falta de visibilidad. Em, Hay diferentes cegueras que se le pueden decir, ¿verdad? Por ejemplo, la ceguera cortical que está ocasionada por una lesión en la región occipital del cerebro y que se produce esa pérdida completa de visión, aunque el ojo y el nervio óptico no presenten ninguna anomalía, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de problemas visuales. Ustedes ya ven que yo ya necesito lentes y los utilizo para leer, ¿verdad? Para enfocar. Pero luego para ver a distancia, pues está todo bien. Y hay muchas personas, si nosotros hablamos de la visión, hay muchas personas que tienen problemas de visión, ¿verdad? Y entonces esto constituye ya una discapacidad, aunque no se ve como tal y que no se pone mucha atención en esto, pero sí nos limita a algunas actividades que normalmente las pudiéramos estar haciendo. Entonces, si nosotros hablamos un poquito de la historia, podemos hablar de que en algunas teorías se fueron observando algunas, fueron observando la visión detenidamente y pues habían algunos que decían, por ejemplo, Pitágoras hablaba de que el ojo emitía un haz de rayos que viajaba por espacios y que tocaba objetos, provocando la sensación de la visión. Y pues decía que la explicación contraria a este modelo pasivo de la visión que nosotros podemos definir es que decía, había un señor que se llamaba Lucrecio, que hablaba de que los objetos enviaban imagen de sí mismo hacia el espacio que los envolvía, ¿verdad? Y entonces el aire estaría, por lo tanto, lleno de imágenes inmateriales que se desplazarían a todas las direcciones y siendo el ojo el instrumento pasivo con la función de captarlas. Entonces, esto era lo que se pensaba antes. Em, Más adelante, pues ya se habló sobre em, algunas ideas que rechazaban esa teoría de la emisión y se tardaron, ¿verdad? Eh, Más adelante encontramos a Isaac Newton, ¿verdad? Que él hablaba casi en el siglo XVIII. em, Era un médico, estuvo con un médico alemán y que él pues empezó a ver que em, el fenómeno de la visión que era multidisciplinario, ¿verdad? Y entonces él empezó a trabajar en los aspectos fisiológicos como neurológicos y psicológicos. Em, a- Actualmente se considera que el ojo actúa como receptor, mientras que el proceso perceptivo
dentro de nosotros tiene lugar primordialmente en el cerebro, ¿verdad? Pues el ojo es el órgano encargado de la recepción de los estímulos visuales y cuenta con una estructura altamente especializada que es un producto de millones de años de evolución. El ojo humano posee tres envolturas y que pues vamos a estar viéndolo, ¿verdad? Vamos a encontrar la capa externa, la capa media y la capa interna, que es pues la que vamos a estar viendo nosotros. La capa externa está formada por la córnea, que es una capa que cubre el globo ocular y sirve de protección. A su vez se encuentra cubierta por la cápsula de Tenón. Nosotros podemos ver que la córnea es la capa externa, voy a empezar por ahí. La capa externa es una túnica fibrosa externa, así se le llama, ¿verdad? Y se compone de dos regiones, que es la esclerótica y la córnea. En la esclerótica, esta es la blanca y opaca, con fibras colágenas y tiene entremezcladas las fibras elásticas, ¿verdad? Y que brindan protección y estabilidad a las estructuras internas. Cubre la mayor parte del globo ocular y excepto eso en una pequeña región anterior, ¿verdad? Ahora, la córnea es una prolongación anterior transparente pero inervada de la esclerótica y que está abultada hacia delante del ojo. Es ligeramente muy gruesa, es más gruesa que la esclerótica. Estas dos son las que forman la capa externa. Luego encontramos la capa media, que conocida como coroides y es de color oscura, que se yuxtapone a la esclerótica. Su función es la de proporcionar oxígeno y sustancias nutritivas a la retina. A la capa media si como se recuerdan ustedes, ya platicamos que a la capa, a la capa externa nosotros le podemos, habíamos mencionado que dentro de la capa externa, pues encontramos la túnica, ¿verdad? Y en la capa media también se le llama túnica vascular media. Esta está conformada por tres regiones: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Si nosotros hablamos de la coroides, es la porción posterior pigmentada de la túnica vascular media, la cual se une a la esclerótica laxamente y se separa del cristalino mediante la membrana de Bruch. Luego encontramos al cuerpo ciliar, que es una prolongación cuneiforme que se proyecta hacia el cristalino y que se ubica en la luz del ojo entre el iris anterior y el humor vítreo, que es esta posterior, ¿verdad? Y la tercera región que encontramos de la túnica vascular media es el iris. Esta es la extensión anterior pigmentada de la coroides, cuya función es regular la entrada de luz al ojo, ¿verdad? Mediante la contracción o distensión de la pupila, que eso sí nos hemos dado cuenta nosotros que puede haber una distensión o una contracción, dependiendo de la luz, si hay mucha luz o si hay poca luz, ¿verdad? Igual en la pupila se notan algunas emociones, ¿verdad? Que pueden ver si la persona está en estado de excitación, si está inhibido o si está con algunas emociones que reflejar también, se pueden reflejar en la pupila.
Y entonces tenemos a la retina, que es la capa interna, ¿verdad? O túnica neural. Y es la porción del ojo sensible a la luz en la que se encuentran las células especializadas llamadas conos y bastones, que se compone de 10 capas, desde el exterior al interior, y se denomina epitelio pigmentado, capa de conos y bastones, que son los receptores, ¿verdad? Entonces, la membrana limitante externa, que es capa externa, capa plexiforme externa, y capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares y capa de fibras. Todo esto forman el nervio óptico y membranas limitantes internas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se acomoda la luz, verdad? La luz predominante de un objeto lejano y otro cercano, pues, puede llegar a la retina, y esto pues cambia la curvatura del cristalino y pues entra este, la imagen o la luz. Los, em, los rayos paralelos de la luz llegan al ojo ópticamente normal, ¿verdad? Y son enfocados sobre la retina. Dependiendo de la especie animal, bueno, pues, dependiendo de quién estemos hablando, ¿verdad? El enfoque puede resolverse aumentando la distancia entre el cristalino y la retina, o aumentando la curvatura em, para el cristalino, ¿verdad? Que mm, em, en muchas especies, pues cambia un poquito, varía, ¿verdad? Pero al mecanismo del aumento de la curvatura del cristalino se llama la acomodación. Y cuando la mirada se dirige a un objeto cercano, el músculo ciliar se contrae y se relaja el ligamento suspensorio del cristalino, y este permite que tome una forma más convexa, lo cual pues aumenta su poder de convergencia. Y entonces, si hablamos de la retina posee, y ya lo mencioné anteriormente, que la retina posee 10 capas. La luz debe atravesar casi estas capas para llegar hasta donde se ubican los conos y los bastones, que son las células especializadas de la recepción de los estímulos visuales. Y la transformación de estas señales de impulsos nerviosos, que a través del nervio óptico llegaron al cerebro para ser procesados y luego construir las imágenes, formas, colores o los movimientos. Entonces, si hablamos de la retina, posee una compleja red de neuronas, los conos y bastones, que son próximos a los coroides y que establecen esa sinapsis con las células bipolares, y están con los ganglios, ¿verdad? Estos axones convergen y salen del ojo para conformar el nervio óptico. El nervio óptico sale del globo ocular y este sale del globo, el nervio óptico sale del globo ocular en la zona más posterior del ojo, con los vasos retiniados, y en un punto conocido como papila óptica, en donde no existen receptores visuales, por lo que constituye que es un punto ciego, ¿verdad? Entonces, hablamos de que existen otros puntos con mayor agudeza visual, que están localizados cerca del polo posterior del ojo y que están denominados como múcula lútea, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa podemos hablar de la retina? Em, las células receptoras son los conos y los bastones, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Los conos se relacionan con la visión en colores,
la visión diurna, los bastones con la visión nocturna. Entonces, esto es muy eh, específico dentro de la retina. Los conos se relacionan con la visión en colores, la visión de día, diurna. Y los bastones son los encargados de la visión nocturna. Existen más de 120 millones de bastones en el ojo y cerca de 6 millones de conos. Si nos damos cuenta, se necesitan menos conos por la cantidad de luz que hay en el día y se necesitan más bastones para enfocar o para visualizar en la noche, ¿verdad? Entonces, cada bastón se divide en un segmento externo y interno, el que a su vez posee una región nuclear y una región sináptica. Ya hemos visto de las células, ¿verdad? Que tienen un núcleo y dendritas que tienen sinapsis, ¿verdad? Y entonces así también trabajan eh, los conos. Y los conos y los bastones, ¿verdad? Creo que en cuanto a conos y bastones, sería esto, ¿qué es lo que estamos trabajando? Muy bien, entonces podemos hablar también que los mensajes de la retina van de los receptores que se encuentran en el fondo del ojo a las células bipolares que están más cerca del centro. Las células bipolares envían su mensaje a las células ganglionares y los axones de estas se unen e ingresan en el cerebro. Otras células pues tienen otro trabajo que, que van a hacer en función de la tarea de transmitir la información que se está dando del exterior hacia el interior que llega al cerebro, algunos al encéfalo, como el nervio óptico. Algunas personas son hiperflexibles, ¿verdad? Acabamos de pasar el Día Internacional del Síndrome de Down y ellos son hiperflexibles. Pero ¿por qué habla de la hiperflexibilidad? ¿Verdad? Porque el tono muscular es muy elástico, elástica, ¿verdad? Y hablando de músculos, todos los músculos y los nervios que van a estar trabajando, pues que van a estar hiperflexibles, ¿verdad? Eh, cualquier músculo que encontremos en el cuerpecito de la persona con síndrome de Down, pues va a tener hiperflexibilidad la lengua, los músculos de los ojos también. Y entonces por eso es que hay muchas em, complicaciones, ¿verdad? En cuanto a esto. Eh, creo que, creo que hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, pensé que estamos. Entonces, fisiológicamente la retina se divide en 4 capas. El epitelio pigmentado, que hemos hablado sobre que es la célula con alto contenido de melanina y evita la dispersión de la luz. La capa fotorreceptora, que es la célula sensorial que traduce la acción de las ondas luminosas que forman la imagen. La red neuronal, que es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se producen como resultado de la unión de las neuronas. Y las células ganglionares, que son un tipo de neuronas de acción mielinizado, localizado en la superficie interna de la retina. Esta es fisiológicamente la división de la retina con estas 4 capas que nosotros podemos estar encontrando. Y entonces empezamos con la audición. Está constituida por los procesos
psicofisiológicos que proporcionan al ser humano la capacidad de oír. Entonces vamos ahora con las partes del oído. La audición supone que es una transmisión compleja y delicada del sonido. Hemos estado viendo la visión, ahora pasamos al sonido, que a través del oído externo, medio e interno, de modo que pasa en estas tres capas. Si hay algún daño en cualquiera de estas partes de, del, del oído, pues entonces van a afectar la audición. Vamos a tener el oído externo que está formado por el pabellón auditivo, también conocido como pabellón auricular o el pabellón de la oreja. Los pabellones son las partes visibles que tenemos en ambos lados de la cabeza y están compuestos por cartílago duro compuesto de piel. Entonces, está constituido el oído externo por la oreja, ¿verdad? Por los pabellones que, que son los pabellones auriculares. Luego podemos hablamos sobre el oído medio, que nosotros podemos ver que es la cavidad llena de aire en la región mastoidea del lóbulo temporal y se comunica con la faringe y por medio de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hablar de, del oído medio. El oído medio es una cavidad de aire que transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno. El oído medio está separado del externo por el tímpano. Una fina lámina de tejido que va de lado a lado del conducto auditivo y que está fuertemente tensado sobre él. El oído medio es el área que está más directa detrás del tímpano y las infecciones del oído medio suelen producirse cuando las bacterias o los virus de la boca o de las fosas nasales quedan atrapados detrás del tímpano. Este va a dar el resultado de un dolor intenso, una sensación de taponamiento de los oídos y que nos va a provocar un poco de malestar. Dentro del oído medio, si nosotros eh, podemos estudiar, las vibraciones se transmiten en el interior del oído a través de tres huesecitos que están situados en el oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo, que eso lo hemos escuchado desde la primaria nosotros, ¿verdad? Estos tres huesecillos, pues los están dentro del oído medio. Estos tres huesos del oído medio forman una especie de puente y el estribo, el último hueso al que llega el sonido, pues está conectado con la ventana oval. Entonces, hemos estado hablando de, de las de esta parte del oído medio y del oído externo. Ahora hablemos del oído interno. Si nosotros regresamos un poquito, vamos a ver que el oído interno, en él se localizan las estructuras auditivas, concretamente en la cóclea, que es un tubo en espiral lleno de líquido dividido en tres compartimentos separados por membranas, y estamos hablando de la membrana vestibular, la escala media y la escala media. Ahorita vamos a corregir esto. Pues si nosotros hablamos del oído interno, está constituido por la cóclea y los canales semicirculares. La cóclea es el órgano sensorial principal de la audición. Las vibraciones de un sonido del oído medio hacen que el líquido del oído interno se mueva
y luego el líquido dobla las pequeñas células pilosas, que son unos pelitos que hay en la cóclea, ¿verdad? Si nosotros hablamos de algunas enfermedades que pueden ocasionarnos, pues podemos hablar de, hay una enfermedad que se llama Meniere, es una anomalía en el oído interno que causa mareos fuertes, que ustedes saben muy bien que se le denomina como em, eh, vértigo. Y a este vértigo, nosotros, más conocido como vértigo, ¿verdad? El timbre o un silbido, no sé cómo decirle, un silbido que podemos escuchar, como cuando hemos estado en alguna discoteca o en algún lugar donde hay un sonido fuerte y luego salimos, escuchamos un silbido. Este también puede ser parte bueno, si fue por eso, pues ya se quita en un tiempecito, pero sí, pero si nosotros empezamos con esos silbidos o a escuchar esos silbidos, esos sonidos, pues entonces nosotros tenemos que revisar el oído interno que produce el vértigo. Realmente es una pérdida de audición y una sensación em, de mareo, el vértigo, por ejemplo, ¿verdad? Que nos puede dar. Ahora, si no, pues el silbido o pérdida de audición o una sensación de congestionado el oído, ¿verdad? Por lo general, pues eso provoca un poco de dolor también y son afecciones que podemos encontrar en el oído interno. Si hablamos de las causas de la pérdida de la audición, podemos hablar del daño al oído interno y que precisamente se me viene ahorita y me recuerdo que es importante que aprendamos nosotros a no utilizar los hisopos, ¿verdad? Muchas de las personas utilizan el hisopo creyendo que esto va a colaborar con el oído y que lo va a mantener limpio, pero creo que lo más normal es que la secreción del líquido, pues, salga normalmente, ¿verdad? Y luego, pues, se pueda limpiar en la área de la parte de afuera, en el pabellón, mm, puesto que es lo más sano que se puede hacer, ¿verdad? Muchas de las personas, incluso hay personas que cuando les hacen la limpieza en el oído, pues tienen restos de algodón, ¿verdad? De los hisopos que han quedado, que se han pegado en el líquido, ¿verdad? Y que pues se han desprendido por pedacitos quizás muy pequeños, pero es que se han ido sumando y que al final pues producen un taponamiento en el oído. Entonces, lo más normal es que tú te laves con agua y jabón las orejas y esto te va a ir manteniendo limpio el oído va a estar sacando la secreción que pues normalmente se tiene, ¿verdad? Y que es normal. El envejecimiento es otra de las causas de la pérdida de la audición, ¿verdad? Es la exposición a fuertes ruidos, también provoca el desgaste de esos vellos o esos pelitos que se tienen en el oído interno y pues esto causa también una pérdida de audición. Em, Si nosotros pudiéramos hablar de si nos sentimos con un poquito de malestar o que si quisiéramos limpiar nuestros oíditos con un poquito de agüita tibia, ¿verdad? Y compresas, podría ser que se vayan limpiando. Si nos duele un poquito, pues podríamos tomar algunos analgésicos para el dolor y pues podríamos tomar algún medicamento para el dolor como ibuprofeno, paracetamol y esto nos puede ayudar. Hemos estado hablando sobre esto y hablamos sobre la membrana vestibular que separa el conducto coclear de la rampa vestibular. La membrana vestibular, eh, aparte del oído, que se le conoce también como membrana eh, reísta, pues este nombre común recibe la membrana vestibular que está ubicada en la cóclea o el caracol del oído.
Sin embargo, se debe a este nombre, pues, por Ernest Reisner, ¿verdad? Que fue el que la descubrió y pues estudió sobre esta membrana vestibular. El aparato vestibular proporciona información sobre la posición de la cabeza en el espacio y desempeña una función importante en la regulación del movimiento del tronco y de las extremidades, así como el mantenimiento de una postura corporal. Entonces, si hablamos nosotros sobre esta membrana vestibular, es importante en, em, en nuestro diario vivir. Estamos hablando que regula el movimiento del tronco y las extremidades y pues nos ayuda a mantener esa postura. La membrana vestibular separa la rampa vestibular de la endolinfa, que es el hueso de la cóclea, y que se extiende desde el modiolo y se une a la pared lateral del conducto coclear, ¿verdad? La membrana, esta membrana separa completamente la rampa y de la endorfina del hueso de la cóclea. Quiero mencionar un poquito también de, de esta anatomía del vestibular del oído, que es una región del oído interno que se encarga de la percepción del movimiento corporal, ¿verdad? Y que tiene una función muy importante en el mantenimiento del equilibrio. Se localiza entre la cóclea y los conductos semicirculares. También podemos hablar que em, si nosotros nos ponemos a platicar un poquito de cómo nosotros podemos apoyar a este oído interno, me recuerdo yo mucho que hay padres de familia que les molesta mucho que los niños estén dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? No sé si ustedes lo hicieron en la infancia, ¿verdad? Pero por lo regular en la infancia les gusta a los niños mucho abrir sus brazos y dar vueltas y vueltas y vueltas, o los padres de familia también agarran de los bracitos a los niños y les dan vueltas. Y esto ayuda y colabora al modo vestibular. Cuando una persona tiene problemas sensoriales y está el problema sensorial vestibular, entonces se les aconseja que puedan, bueno, esto es a través de terapias, ¿verdad? Y en forma de terapia, ¿verdad? Con los columpios. Y hay unos columpios sensoriales que son los que ayudan al aparato vestibular, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que vayamos reconociendo que la naturaleza es buena con nosotros y que hay algunas actividades que son propuestas. Hay unos juegos también donde los niños dan vueltas y vueltas y no fueron creados así al azar, sino que fueron creados realmente en función de ayudar en algunas ocasiones a algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando la membrana vestibular y de todo el oído interno, que es el que nos ayuda en equilibrio, el que nos ayuda en la función de la postura y que estamos hablando del beneficio que nos puede traer esto, ¿verdad? Vamos viendo la hora, casi terminamos. Y entonces, pues esto, hasta ahí vamos bien. Si hablamos de la división del sistema auditivo, pues vamos a hablar sobre el sistema auditivo periférico, que es responsable de los procesos fisiológicos que captan el sonido y que lo envían al cerebro. Y también podemos hablar sobre el sistema auditivo central, que tiene pues los nervios auditivos y cerebro y que son responsables de los movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como la percepción sonora. Si nosotros eh, podemos hablar también de, em,
de este sistema auditivo, ¿verdad? Podemos estar mencionando que son estos responsables de, de captar el sonido y también de los responsables de los movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como la percepción sonora, ¿verdad? Podemos hablar sobre el sistema periférico, que está incluido el oído externo, el oído medio y el oído interno. El sistema auditivo central es la parte del nervio auditivo situado detrás de la cóclea hasta el área cortical auditiva del lóbulo temporal del cerebro, ¿verdad? Estas son las, el sistema auditivo periférico. Si hablamos del sistema auditivo periférico, también podemos hablar sobre las partes, ¿verdad? Que hemos estado mencionando. El oído externo, que canaliza la energía acústica. El oído medio, que transforma la energía acústica en energía mecánica, transmitiéndola y amplificándola hacia el oído interno. Y tenemos el oído interno, donde se realiza definitivamente la transformación de la energía mecánica en impulsos eléctricos, ¿verdad? Si hablamos del sistema auditivo central, entonces podemos hablar de que el sistema auditivo central está formado por 30.000 neuronas que conforman los nervios auditivos, y esta se encarga de transmitir esos impulsos eléctricos al cerebro para su procesamiento. Los sectores de nuestro cerebro que están dedicados a la audición. Entonces estamos hablando, se recuerdan que hay personas que dicen, estoy quemando neuronas. Estamos hablando que hasta para el sistema, todos los sistemas van a tener sus neuronas, ¿verdad? Y el sistema auditivo, pues estamos hablando de 30.000 neuronas que conforman esos nervios auditivos, ¿verdad? Y pues estos pues no, van a ser los que transmiten los impulsos eléctricos al cerebro, y que va a dar un proceso, el procesamiento que se necesita, ¿verdad? Entonces, eh, las partes de que conforman el sistema auditivo central, pues son esas 30.000 neuronas. Y pues el oído interno, pues ya hemos hablado que tiene dos divisiones, una para oír y la otra para el equilibrio. Es muy importante esto. La división auditiva está formada por la cóclea, ¿verdad? En el nervio auditivo. Y la cóclea tiene forma de caracol, que es una estructura que está en el órgano sensorial y que es llamado el órgano de Corti, ¿verdad? Entonces, creo que hemos estado tocando todas las partes del oído y de la visión en esta mañana. Y entonces vamos con las preguntas la pregunta número 1 es: ¿el responsable de los procesos fisiológicos que captan el sonido y lo envían al cerebelo? Pregunta número 2: ¿es el responsable de los movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como percepción sonora? Y pregunta número 3: ¿es la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de la luz que alcanza el ojo? Número 4: es de color oscuro, se yuxtapone a la esclerótica. Su función es de proporcionar oxígeno y sustancias nutritivas a la retina. Y número 5: son las partes visibles que tenemos a ambos lados de la cabeza, y está compuesto por cartílago duro cubierto de piel. Esto es lo que puedo compartir el día de hoy con ustedes. Espero que podamos seguir compartiendo en algunas ocasiones. Lamentablemente yo no puedo compartir las diapositivas que de parte de la universidad no nos autorizan, pero cualquier situación yo puedo estar a las órdenes con ustedes. Gracias, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo entre ustedes y su familia.
¿verdad? Aprovechen las oportunidades que nos da la vida, ¿verdad? De decir un te quiero, de expresar nuestros sentimientos a nuestros seres queridos, de poder expresar nuestros sentimientos hacia nosotros mismos y darnos nuestro tiempo para poder disfrutar de esta vida. Que Dios les bendiga y nos miramos la próxima semana.